Bueno, ahí reconectamos nuevamente y bueno, Rubén nos estaba contando, nos dejó interesantemente enganchados en el tema este de los ovnis en la Antártida, la densidad poblacional de la Antártida, las condiciones climáticas y bueno, estos sucesos que se desarrollan en este inmenso continente con un montón de características más allá del clima adverso. También hay condiciones atmosféricas favorables para fenómenos astronómicos, etcétera, etcétera, ¿no, Rubén? Por supuesto, y además eh, yo creo que lo importante que tienen estos fenómenos que se han producido en la Antártida es que justamente por el entorno aislado, por el entorno totalmente despejado, tengamos en cuenta un lugar donde los horizontes solamente están limitados por lo que serían montañas, pero no hay otro tipo de obstáculo, no hay edificios, no hay árboles, no hay otro tipo de obstáculo que te limite el horizonte. Por eso se dan observaciones en muchos casos que tienen una extensión mucho mayor que en cualquier otro lugar del mundo. Entonces es mucho más fácil percibir el fenómeno durante más tiempo y tener una certeza acerca de si se trata de algo inusual o si se trata de un fenómeno convencional. Y se han dado casos muy particulares, por ejemplo, que nos permiten darnos cuenta de esto que estamos hablando. Me estaba acordando, eh, para que veamos un caso muy sencillo, pero que te demuestra de alguna forma cómo se producen los sucesos en la Antártida. Un caso muy sencillo que sucedió en 1961, que me lo contó Tito Ursi, y también Oscar Atienza, dos veteranos antárticos. Tito ya está fallecido, que estaban en la base Orcadas. Ellos en ese momento ya era de noche, ya habían cenado y de pronto ven que sobre una de las bahías que tiene la base Orcadas, concretamente la bahía Scotia, aparece en medio del invierno. Todo el mar estaba congelado, todo el mar estaba congelado, no se podía acercar ningún barco, nada. En medio del invierno aparece una luz que empieza a recorrer todo, como si fuera flotando sobre el mar congelado, a poca distancia, como si fuera una luz blanca, amarillenta, como quien ve un auto o una camioneta a la distancia. Y esta luz pudieron ver, porque se movía muy lentamente a la distancia, no se sabe, digamos, a qué velocidad real tendría, pero se la veía moverse lentamente a lo largo de varios minutos, como si tuviera un pequeño cabeceo, como ahora pensando como si fuera un barco que va sobre las olas y que tiene un pequeño cabeceo, una pequeña ondulación cuando se va desplazando. Con la salvedad, vuelvo a repetir, de que todo el mar estaba congelado, imposible que hubiera un barco ahí. De hecho, cualquier movimiento en medio del invierno en bases antárticas, obviamente primero se comunica por radio. Más en esa época en que no había telefonía celular, nada, era muy riesgoso que cualquier país hiciera un movimiento nocturno en medio del invierno sin avisar a los demás para que todos estén atentos por cualquier cosa. En, en eso justamente Tito Bursi fue a darle manija al generador de energía que ya lo habían apagado. Eso también tenía la Antártida, apagaban los generadores de noche. Porque no, cuando ya no se usaba la radio, no se usaban los equipos, apagaban los generadores. Y era uno de los pocos que sabía cómo arrancarlo, fue a darle manija para arrancarlo, arrancaba manija al generador diésel, y luego Oscar Atienza se fue a la sala de radio para barrer las ondas de emergencia y él se quedó observando junto con todos los demás, más de, más de 10 integrantes de la dotación que estaban observando el fenómeno. Y el objeto, así moviéndose lentamente, se fue acercando hasta una isla que está en medio de la bahía.
Una isla que está a pocos kilómetros de distancia, también metida en medio del hielo en ese momento, una isla chiquita que tiene más o menos 1,5 kilómetros. Es que es una montañita que emerge, una Sí. isla donde no se puede hacer nada, digamos, una montañita que emerge en medio de la bahía. Entonces la luz fue pasando y en determinado momento pasa detrás de esta montañita y todos se quedan esperando para que siga pasando y salga por el otro lado. Bueno, nunca salió del otro lado, Ah, nunca salió del otro lado y mientras tanto Atienza barrió todas las ondas de radio y no encontró ninguna llamada de emergencia, ningún indicio de que hubiera actividad humana en ese lugar. Y eso también es un mensaje, como diciéndole a ellos, bueno, a- que se queden con esa duda, con esa intriga, ¿no? Otro caso que sucede en 1900, no sé si es correcto lo que estoy haciendo, cualquier cosa interrumpime. no, Pero por favor, mirá, me tenés así. claro, Eh, para que nos demos muy idea de que atento. son cosas diferentes de lo que te dicen ahora cuando te dicen, yo vi un ovni, yo vi una nave, pasó sobre mi casa. Son cosas diferentes. Vos me Por eso estabas yo le comentando esto y, bueno, charlando en un montón de oportunidades con Sari Méndez, que es una investigadora OVNI de México, y trae filmaciones del volcán Popocatépetl ajá, y se meten o pasan por atrás, pero hay muchos que entran al volcán, ¿viste? Y vos decís, un volcán que está en actividad y bueno, hay muchos de estos objetos que vos lo ves que vienen del espacio y entran en el pico del volcán, ¿viste? Y vos decís, sorprendente. Y esto de decir desapareció atrás. Tienen una relación con las montañas y por ahí también con algún manejo de la física que nosotros no manejamos, que, bueno, entran en determinados lugares y vos decís, ¿cómo entraron? sí, digamos que yo en ese sentido trato de no generalizar, ¿no? Yo presento casos, presento informes, documentos, y dejo abierto para que otros puedan hacer. De hecho, gracias a Dios se ha dado que hay otros ufólogos en distintas partes del mundo que han tomado el libro como una referencia y han continuado haciendo otros estudios que le dan más detalles, han conseguido más material del que yo tenía, gracias a que se fue obteniendo, digamos, estando publicada la información inicial, es más fácil después conseguir otro material, a veces documentos que han sido desclasificados o otros que no estaban desclasificados, pero que si uno lo pregunta a determinados organismos, te los buscan. Eso también sucede. Y son casos que son particulares. Por ejemplo, hay un caso que eh, había sucedido el 2 de julio de 1965 en la llamada base B de la isla Decepción, la segunda base que fundaron los ingleses en el operativo secreto llamado Tabarín. Le habían puesto nombre de Cabaret porque era un operativo que se tenía que realizar de noche sin que nadie lo supiera. Y ese operativo que se hizo en la 44 y 45 de los ingleses para poner bases permanentes en la Antártida, sobre pretexto de que los alemanes podían tener bases de submarinos ahí. Eh, bueno, la base B en el año 65 tenía una dotación de 8 personas, 8 británicos, y en la noche del 2 de julio del 65, todos pudieron ver un objeto que era como una luz más grande que las estrellas, digamos, una luz lo describen como de color verde botella, que estaba detenida en el cielo. Esto también es una constante que se diferencia de los casos que nosotros habitualmente recibimos sobre los ovnis en otras partes del mundo. Hay muchos casos
que se refieren a objetos que están largo tiempo en la Antártida detenidos en el cielo. Y eso es una situación que desconcierta. ¿Por qué? Porque los integrantes de la dotación que salieron y lo vieron, dijeron, bueno, qué sé yo, debe ser un fenómeno antártico, debe ser alguna cosa. Vos, si ves una luz quieta en el cielo, decís, bueno, una estrella más grande que las demás, no te llama la atención. Mirás eso y seguís haciendo tus cosas. Nadie se va a interesar en ver, salvo que sea un astrónomo profesional que se conozca el cielo de memoria y que diga, wow, eso para mí llama la atención y merece un análisis particular. Pero si no, para el común de la gente, ver una luz detenida, nada. Entonces, para todos los integrantes de la dotación, pasó desapercibido. De pronto sale uno de los integrantes de Bernie Chappell, sale a hacer la observación de las 9 de la noche de meteorología. En ese momento, en esa época, para hacer las mediciones de temperatura, humedad, presión y demás, tenían que salir a lo que se llamaba el campo meteorológico, el exterior de la base, donde había una serie de casillas, y en esas casillas estaban los instrumentos meteorológicos que había que ir recorriendo y tomar nota manuscrita de los valores que daban esos, no sé, indicadores digitales, analógicos que había en esa época, ¿no? Con los termómetros, los anemómetros y demás. Hoy en día todo eso se hace por computadora desde adentro, no tienen por qué salir a tomar frío afuera. Pero sale Bernie y observa ese objeto que seguía ahí. Y le llama la atención que ve que empieza a hacer como una especie de movimientos, de basculaciones, de movimientos pequeños. Y en eso ve que el objeto se empieza a mover hacia el norte y se empieza a alejar. Y esta luz verde se empieza a alejar hacia el norte y llega, claro, se pierde de vista como si hubiera llegado, digamos, a la Argentina, porque el norte para ellos somos nosotros, ¿está bien? Claro. Entonces, como si se hubiera metido en la Argentina, y él lo vio pasar eso y se quedó sorprendido. Se quedó pensando, sin poder dar ninguna deducción de qué sería eso. Y en eso que se quedó pensando, unos minutos después, el objeto vuelve desde el norte, se vuelve a ubicar más o menos en la misma posición donde estaba, hace una serie de basculaciones suaves nuevamente, de pequeños movimientos, y sale disparado hacia el este. Y luego no lo vuelve a ver. ¿Esto qué significa? Es como si estuviéramos hablando de una Estamos especie hablando de de qué año. 1965, la noche del 2 de julio. Mira. Y él elaboró un informe, otros de sus compañeros anotaron el hecho también en sus diarios. Yo tengo esos informes, yo me comuniqué con este testigo, digamos, vía mail, me mandó Bernie me mandó toda la información por mail en su momento. Yo le hice preguntas y me las contestó. Y incluso me decía, ya un hombre viejo, un hombre mayor, ya para la época que estamos hablando nosotros, ya fallecido, él me decía, dice, recuerdo esa noche con la claridad de un cristal. Y, y ese hecho, ¿qué es lo que significa? Que solamente él pudo ver esos movimientos. Todos los demás vieron una luz quieta y la dejaron pasar. Entonces, es como si fueran grandes espectáculos preparados para pocos espectadores. Algo así como una suerte de teatro absurdo que se presenta para que lo vea una sola o pocas personas y después para el resto pasa desapercibido o el resto pueden incluso descalificarlo diciendo que eso
no tenía nada de particular, nada de especial, y de hecho la información desclasificada sobre el informe de, de Bernie Chappell, sobre el informe que se mandó en ese momento al British Antarctic Survey, el organismo que regula las bases antárticas de Gran Bretaña, dicho sea de paso, organismo, el British Antarctic Survey tiene como base de operaciones para las bases antárticas eh, la, su sede en Port Stanley, en Islas Malvinas. Desde allí se manejan las bases antárticas británicas. Y otro dato de color para que tengamos en cuenta, los antárticos británicos van a cobrar el sueldo a las Islas Malvinas. Eso, digamos, lo he ido aprendiendo conversando con británicos, conversando con argentinos que han estado en la Antártida. De modo que ese tipo de situaciones son muy, muy particulares, digamos, ¿no? Y hay otro caso que podemos citar también de unos chilenos en 1956, previo al Año Geofísico Internacional, 4 chilenos en Isla Roberts, muy cerca de la península antártica y pasando el Mar de la Flota. Todo esto te das cuenta, Rubén, que me ha llevado a mí a profundizar en el tema, metiéndome en temas geográficos, en temas que tienen que ver con la historia, ver los contextos políticos en que se dio cada cosa. Y estos 4 chilenos que estaban en el año 56 ahí, 4 científicos, básicamente eran 2 científicos y un técnico que estaba estudiando en ese momento, un muchacho de 17 años que estudiaba biología y era técnico en biología, y también un enfermero de la Fuerza Aérea de Chile, perdón, de la Marina de Chile en ese momento, de la Marina de Chile, que fueron en el año 56 y observaron durante 2 días consecutivos en Isla Roberts, insisto, durante 2 días consecutivos, 2 cilindros como si fueran dos termos de mate, que estaban verticales en el cielo, y eso hizo que durante esos 2 días tuvieran esos objetos permanentemente presentes allí, y ellos tomaron todo tipo de registros, ya sea fotos, filmaciones, registros de radioactividad. Y finalmente, luego de estar 2 días ahí, estos objetos desaparecieron. Bueno, Siendo que... es Sí, impresionante la información y bueno, también como lo decía, el tipo de investigación, el contexto, todo esto, ¿no? Y bueno, estadísticamente, si hay este tipo de avistamiento, te imaginas la cantidad que debe haber, ¿no? Porque la gente no está mucho en el exterior, en la Antártida, ¿no? Hay poca gente y no está mucho en el exterior. Entonces, estadísticamente te da que debe haber una cantidad bastante importante, ¿no? De tránsito por allí. sí, y no solo eso, sino que, como yo te comentaba, como son todos organismos oficiales, organismos que dependen de gobiernos, em, prácticamente no trasciende ninguna información hacia nosotros. Entonces, hay muchas cosas que se ven, pero que la gente no las cuenta. Sobre todo cuando estamos hablando de personas que tienen nivel jerárquico en las Fuerzas Armadas. La mayoría de los testimonios que yo pude obtener, más allá del capitán Pericé, que fue un tipo muy jugado políticamente en ese sentido, porque él se arriesgó, sobre todo a partir de su retiro, en 1985, él se dedicó a difundir ampliamente todo lo que tenía que ver con los temas de la Antártida y manifestar su público interés en el tema OVNI. Pero la mayoría de la gente que
que tiene este tipo de experiencias, en el caso de militares, de pilotos y de personas con actividad en las Fuerzas Armadas, no quieren saber nada de difundirlo porque eso puede afectar su foja de servicios, pueden ser llamados al orden, y de hecho sucede. Yo tengo referencias, por ejemplo, te puedo decir, Rubén, tengo referencias de que existen fotografías, de que existen videos que se han tomado en la Antártida y lamentablemente no me ha sido posible acceder a esa información, porque para acceder a esa información habría que tener algún oficial, digamos, algún organismo oficial que se dedique a tomar en serio el tema y que haya una posibilidad de que esa gente que tiene esos materiales, en algunos casos se trata de materiales que están en organismos militares o del Estado, y en otros casos se puede tratar de materiales o testimonios que están en poder de gente que estuvo en la Antártida, y debería haber una forma de contener esa información, de darle difusión, protegiendo, digamos, las personas que dan ese tipo de información para que no se las descalifique y también para que se den a conocer esos materiales que están eh, ocultos en organismos oficiales que deberían ser desclasificados. Acá hemos tenido, y yo lo comento en el libro con mucho lujo de detalle, hemos tenido comisiones investigadoras de la Fuerza Aérea, de la Armada, en su momento, que trabajaron mucho, que hicieron grandes archivos, y nada de eso se ha dado a conocer al público. Esa es una deuda pendiente. Lo mismo que hay mucho material en Estados Unidos. En Estados Unidos se jactan de la ley de libertad de información y demás, pero lo que dan de información es una parte mínima del material que tienen. Hay como un intercambio de información a nivel gubernamental entre bambalinas o en el más estricto secreto que, bueno, ellos saben, o si hay un grupo que sabe y el resto la miramos pasar, excepto por investigadores privados que escarban un poquitito en lo poco que sale, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que no hay, con respecto a este tema, yo no noto que en este momento haya una conexión, por ejemplo, entre Estados Unidos y Argentina. Sí hubo una conexión entre Estados Unidos y Argentina en la época que se desarrollaba el proyecto Libro Azul, el proyecto Blue Book, el famoso proyecto Blue Book, pero más que nada lo que había, y esto lo he documentado también en el libro, porque están los radiogramas oficiales emitidos por las embajadas de Estados Unidos y de Estados Unidos en Argentina y en Santiago de Chile, notificando, esos hay materiales que sí se han desclasificado, notificando al proyecto Libro Azul acerca de las observaciones que se daban en estos lugares. Entonces, en ese momento sí había una vinculación entre Estados Unidos y los países como Argentina y Chile con respecto al tema OVNI, pero era una relación asimétrica, por así decirlo, para no decir algo que suene más ofensivo, en el cual nosotros le proveíamos a ellos la información que ellos nos pedían. Y no había nada de reciprocidad a cambio. Incluso materiales por ahí que se encontraron que se llevaron de acá para Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, y me llama la atención, por ejemplo, yo he encontrado, que están publicadas en el libro, cartas en español que fueron redactadas por militares argentinos que se terminaron desclasificando después en Estados Unidos. O sea, acá no tenemos copia de esas cartas Y ellos y, la tienen. y ellos la tienen. O hubo informes, por ejemplo, enviados por el capitán Omar Roque Pagani, que era el titular de la Comisión OVNI de la Armada, que yo los tuve que traducir del inglés, porque él los había mandado a Estados Unidos, allá los tradujeron y los publicaron en su momento,
en los documentos del Libro Azul, y después yo no encontré los documentos originales en español y los tuve que traducir del inglés. Eso te da la pauta de cómo está, digamos, mezclada la información y lo difícil que es llegar a establecer realmente lo que pasó. Por eso todo el trabajo que hice en el libro fundamentalmente, y de hecho le dediqué una parte a hablar del tema de las fuentes, tuve que hacer un muy, muy fuerte trabajo de clasificación de las fuentes para despejar lo que era información confusa, sensacionalista, distractora, y centrarme en lo que era verdadera información de primera mano. Te quiero hacer una pregunta. Ahí, circulando con respecto a la Antártida, un montón de información, a mi juicio, un montón falsa, ¿no? De determinadas cosas, conspiraciones, habitantes, que no sería imposible que haya gente viviendo en la Antártida, aparte de las bases, porque, bueno, dada la vastedad y la inhóspito del territorio, el que tenga tecnología para acomodarse ahí, lo haría casi inadvertido, ¿no? ¿Te llegó algo, se te cruzó algo de eso? Mira, yo he visto mucha información falsa, que no la incluí en el libro porque me parece, ni siquiera desde el punto de vista de cuestionarlo o de explicarlo, porque tendría que dedicar todo un libro a dar explicaciones de toda la información falsa que hay. Entre otras cosas, por ejemplo, se hicieron imágenes con inteligencia artificial, dando unas imágenes de unas estatuas realizadas en la Antártida por una civilización milenaria y qué sé yo. Y vos te das cuenta por la forma que tienen esas estatuas, esas que están medio torcidas, ¿viste? Típica cosa hecha por la inteligencia artificial berreta. Y por otro lado, se habló de que había pirámides, unas construcciones conforme. Y en realidad eso de las pirámides ha sido ya analizado por diversos científicos y por gente que conoce el lugar, que es el macizo Vinson, que está en medio de la Antártida, abajo de la península antártica, que es un lugar muy visitado por esquiadores, sobre todo alpinistas, que quieren ir a subir al pico más alto de la Antártida, que es el Monte Vinson, que tiene 4.900 metros, y es unas, digamos, unas montañas que por la erosión del viento y de los glaciares le da una forma como si fueran pirámides, con bordes realmente muy aguzados, claro. Pero es una situación que se da por causas totalmente naturales. Y después hay mucha conspiración de tono nazifascista, que muchos pregonan que los nazis están refugiados en la Antártida, que allí hicieron túneles y bases y toda una cantidad de historias. Y lo único que muestran como presunta prueba de eso fue una expedición que se hizo en 1939 al, digamos, inicio de la Segunda Guerra Mundial, que de ninguna manera significa que haya habido una base nazi en la Antártida. Lo más que pudieron hacer fue una serie de exploraciones con 2 aviones y con un buque, y trataron de determinar una tierra como posesión de Alemania en su momento, cosa que después fue rechazada por el Tratado Antártico, digamos, ¿no? Pero ellos trataron de fijar una tierra a la que denominaron Nueva Suabia para Sí, reclamar después derecho. reclamar sí, sus derechos ahí. Hay varios datos curiosos sobre esa expedición del 39, por ejemplo, que como no podían incursionar en ese lugar, pues estaba todo cubierto de hielo, era muy difícil, no tenía playas para acceder con el barco, entonces con los aviones lanzaron toda una serie de bayonetas
centenares de bayonetas que en la parte de atrás tenían una esvástica. Para que eso se fuera clavando en el suelo antártico y dejar, digamos, un testimonio de petición de soberanía, digamos, de la Alemania nazi en ese lugar. Curiosamente, en los años que han pasado, ninguna de esas bayonetas ha sido encontrada todavía. Mira, Y fueron centenares, se dice, que las lanzaron ahí. Y hasta, digamos, no sé si eso es un secreto más o si no, realmente no fueron encontradas, pero está esa situación. Pero los nazis después no pudieron hacer más nada porque el furor de la guerra les devoró todos los presupuestos y no pudieron hacer una segunda expedición a la Antártida, y de hecho ese buque después fue destinado a la guerra y tuvo un triste final en la guerra. Rubén, me queda corto, viste que pensamos vamos a hacer un ratito, esto, lo otro, se me queda corto el momento, me parece que da para mucho más, te voy a invitar en algún otro momento. Lo que quería que le cuentes a la gente cómo se puede encontrar con tu libro. Bueno, yo lo que le digo a la gente, el libro, digamos, se puede conseguir en librerías, de cadenas de librerías en distintas ciudades. Esas grandes cadenas de librería que suelen ser, que tienen, digamos, no voy a decir los nombres porque es el negocio de la librería. Si alguien me quiere contactar a mí y obtener el libro, digamos, directamente del autor autografiado, con un descuento sobre el precio, sobre todo para personas que estén o en Capilla del Monte o en lugares como Buenos Aires o en los aledaños de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el costo del correo hace que, por más que yo se lo ofrezca con un descuento, no le termine siendo conveniente a una persona que viva fuera de esas áreas. Eso también lo tengo en cuenta, yo no quiero eh, ofrecerle una cosa que no corresponda. Pero cualquiera que me quiera escribir, vamos a hacer una cosa, me puede buscar como Rubén Morales en Facebook o en redes sociales. Estoy como Gurú Morales, está en Twitter, así que me pueden localizar, o si no, les dejo un mail que es fácil, respondo@gmail.com. Respondo@gmail.com. Ustedes me escriben y yo les respondo. Para más datos, hay un blog que tengo donde también pueden tener forma de contactarme a través del blog, que es antártidaenigmática.blogspot.com. antártidaenigmática.blogspot.com, y ahí van a encontrar una serie de informaciones que complementan lo que se publicó en el libro. Rubén, seguramente la semana que viene te voy a convocar para continuar con esto porque quedó ahí medio como da para más, ¿no? Da para más. Una alegría, la verdad que admiro toda esta investigación que hiciste, todo el trabajo que te mandaste. No es común en este mundo una investigación así de puntillosa, así que me parece un gran, pero un gran aporte. Te agradezco, sí, la verdad que sí, prometo no hacer nunca más una cosa así. Eh, Trataré de la próxima vez que escriba algo, de hacer algo más amable, más fácil de leer, que pueda convertirse en un bestseller y no en hacer un libro que solamente me lo piden los entendidos. Y agradezco en ese sentido también mucho al personal antártico que se ha interesado mucho por mi libro, y a la gente que ha llevado el libro a la Antártida y después me muestran el libro al lado de la base Orcadas o al lado de la base Decepción. Ese tipo de cosas a mí me gratifica muchísimo. Así que muchas gracias, Tocayo, muchas gracias, Rubén, por la entrevista, y quedamos atentos para cualquier otra comunicación. Sí, nos quedamos, quedó con gusto a poco. Bueno,
Un gran abrazo y será hasta la próxima. Un saludo a toda tu audiencia. Hasta la próxima.